noches. Estamos en una nueva entrega de Contrarreloj. Estas entrevistas que hacemos para el Centro de Estudios Libertarios. Mi nombre es Karina Mariani, yo los saludo desde Buenos Aires y además de invitarlos a todos a que se suscriban, a que nos sigan, a que repliquen nuestro material por redes, los quiero invitar hoy a escuchar la entrevista que vamos a hacer con uno de los más grandes exponentes del pensamiento liberal del mundo. Estamos con Alberto Venegas Lynch, hijo. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Solamente una amiga puede hacer esa presentación. Por favor. Y me estimula y gratifica enormemente estar en contacto no solo con una amiga, sino con una excelente periodista y una brillante escritora con una pluma privilegiada. Bueno, no merezco. Nos estamos tirando flores para un lado y para el otro. No, pero de verdad que te admiro mucho. Hoy estaba pensando cómo encarar esta entrevista en general. A quienes entrevistamos acá en Contrarreloj, le preguntamos muchas cosas de coyuntura. Y la verdad es que cuando uno te tiene enfrente, tiene más ganas de preguntarte cuestiones de fondo, ponerse a pensar en los grandes debates del pensamiento liberal. Hace muy poquitos días, sin embargo, escribiste sobre Alberdi. Y escribiste sobre Alberdi y esos lineamientos que soñó Alberdi para la Constitución argentina, la buena, la que sirvió para que Argentina estuviera en los primeros lugares del desarrollo mundial en su momento, que sin embargo vos los trajiste para debates actuales. Uno de los debates que más atraviesa el pensamiento político actual en Argentina, en Chile, en toda la región, es el debate sobre la igualdad. Y mucho de lo que se dice respecto de qué es lo que pasa en el país, qué es lo que pasa en la región, por qué hay tanta conflictividad, se le atribuye a la desigualdad, que es un aspecto, yo te diría, medular de tu pensamiento y del pensamiento alberdiano, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que hay, como vos decís, Karina, una especie de manía bastante monótona y aburrida sobre la guillotina horizontal. Creo, como sostenía Alberdi, que una de las grandes bendiciones de la humanidad es que seamos distintos desde el punto de vista anatómico, bioquímico y sobre todo psicológico. Tenemos distintos talentos, distintas fuerzas, distintas vocaciones, llamados interiores, como diría Octavio Paz. Afortunadamente, y eso permite la división del trabajo y permite la cooperación social. Sería realmente, como varias veces he dicho, un espanto que a todos nos gustara la misma mujer, e incluso, como digo, que todos seamos médicos y no habría panaderos y no habría así cooperación social. De modo que una de las grandes ventajas es esta desigualdad. Y a esa desigualdad sigue la desigualdad de resultados. Pero lo interesante, al contrario de la visión de Darwin, que decía que las especies más eficientes eliminaban las menos aptas, en el caso de la coordinación social y la división de trabajo y el orden espontáneo, como decía primero Mandeville y después en la escuela escocesa y la escuela austríaca, esto permite transmitir al más eficiente su potencia al más débil, no como algo filantrópico, ni siquiera como algo buscado o querido, sino como algo inexorable en la medida en que las tasas de capitalización aumentan, en la medida que aumenta la inversión, mejora la situación de los marginales. Hay una conexión estrecha y directa en esto. Entonces, como no hay de todo para todos todo el tiempo, hay que asignar derechos de propiedad, y esa asignación de derechos de propiedad no son posiciones irrevocables, van cambiando según la gente sirva o no sirva para atender las necesidades de su prójimo.
es decir, el comerciante, como explicaba desde Adam Smith en 1776 en adelante, que Alberdi, dicho sea de paso, lo cita mucho a Adam Smith como el sistema de la Constitución. Decía Adam Smith que el empresario, para mejorar su patrimonio en un mercado libre, no tiene más remedio que mejorar la condición de su prójimo, sea vendiendo medias, anteojos, equipos, iluminaciones, lo que fuera, comida, en fin, alimentos, medicamentos. Entonces, esto es una parte importante. Ahora, se da de bruces este análisis. Te quiero interrumpir un segundo con esto que estabas diciendo. Recordemos dónde estás porque es muy interesante, pero no me quiero olvidar de algo. Esto que vos estás diciendo, desde lo atávico ya es un hecho evidente. Las mujeres tenemos biológicamente menos fuerza que los varones. En términos generales, hay señoras que tienen mucha fuerza y señoras que tienen poquita, pero en términos generales las mujeres tenemos menos fuerza. Solamente la cooperación, el desarrollo, la creatividad de los distintos ha hecho igualar las posibilidades de las mujeres respecto de la fuerza física, precisamente por los inventos tecnológicos, científicos y demás. Digo, si todos hubiéramos sido iguales, nadie hubiera podido generar aquello que iguala las oportunidades. ¿Se entiende? Entonces el famoso negar la desigualdad en lugar de buscar, digamos, apropiarse de eso y generar nuevos instrumentos, si aplacás todo, bueno, no habría desarrollo posible. Exacto, y agrego a lo que estás diciendo, me viene en la mente, anclado y vinculado a lo que viene ocurriendo, este fenómeno espantoso, mal llamado feminismo, que en realidad es antifeminismo, porque en realidad, si uno se remonta en la historia, la mujer de William Goodwin, Mary Wollstonecraft, la madre de la que produjo Frankenstein, digamos, ella publicó un libro sobre el feminismo, que era originalmente una cosa liberal. ¿Y cuál es el eje central del verdadero feminismo? Esto es que la mujer y el hombre son seres humanos y que tienen, por lo tanto, los mismos derechos. Punto. Esa es la cuestión. Ahora, hoy día, con el feminismo, malentendido feminismo, en realidad es una ofensa a las mujeres que por ley se diga que en los medios académicos, laborales, políticos, en fin, hay que establecer cupos. Es tan imbécil, si me permite la expresión, como decir que tiene que tener cupos los que tienen pie plano, ojo celeste, o los que miden más de un 80. Digamos, el punto central es la igualdad de derechos. Y es cierto que las mujeres han sufrido mucho en el transcurso de la historia por un concepto machista, un concepto cavernario, un concepto de bestias, digamos, que han tratado de mantener a la mujer fuera de los ámbitos importantes considerados por estos así llamados machos. Hoy día, a pesar del progreso de la civilización, muchas veces, Karina, yo observo con tristeza y alarma en algunas reuniones sociales, hago un zoom, ya que estamos en Zoom ahora, hago un zoom sobre la cara de una mujer que está desarrollando algo sumamente importante y le miro la cara al marido que a veces está molesto porque la mujer lo está desplazando en esa reunión desde el punto de vista intelectual. Esto me parece una cosa bochornosa. Por suerte esto está cambiando, se está achatando, aunque hay distintos movimientos en distintas direcciones que perjudican, como lo que decía recién, de los cupos, ¿no? Pero esto es algo que Alberdi no lo ha tratado porque no era de su época. No era de su época, claro. Claro, pero si el concepto del derecho anterior y superior a la existencia del monopolio de la fuerza que llamamos gobierno, me parece que es algo que debe ser muy, muy estimulado. Ahora,
a mí me parece que el eje central, si se puede decir, de Alberdi, bueno, en ese artículo de La Nación que vos decís, yo decía que la gente está en general acostumbrada a que se necesita un plan económico, porque en realidad lo que hemos tenido es una serie de embrollos, de superposiciones, de cosas como suceden hoy en la Argentina, por ejemplo, con el mercado cambiario, como digo en ese artículo, que es digno de una producción cinematográfica de Woody Allen. Es una cosa cómica si no fuera dramática. Sin embargo, como decía Alberti, de lo que se trata de un buen político es que abrogue legislaciones que atacan a la gente. O sea, se tiene un lápiz colorado y tachar, tachar y tachar, y solamente dedicarse, el monopolio de la fuerza, a proteger los derechos de todos los habitantes, y como vos dijiste, Karina, en la igualdad ante la ley. Y agrego, no sé si lo hemos comentado antes, pero una vez yo estaba dando una charla en una institución en Tucumán y descubrí un fulano que se llama Marcos Rullés, que había publicado un libro sobre filosofía del derecho en 2 tomos, muy mal editado, publicado en China, pero con un contenido extraordinario, donde uno de los ejes o de los puntos centrales de Marcos Rullés decía que la igualdad ante la ley es un concepto que está atado, es inescindible de la justicia, porque no se trata de igualdad de la ley para todos ser iguales a ir a un campo de concentración. Se trata de igualdad ante la ley conectado con la definición clásica de justicia, que es dar a cada uno lo suyo, y lo suyo remite a los derechos de propiedad que decíamos antes. Esto me parece un anclaje y una vinculación muy importante para que se entienda, como decía Hayek, que la única igualdad en una sociedad abierta es la igualdad ante la ley, es decir, la igualdad de derechos frente al aparato de la fuerza que teóricamente está concebido para garantizar y proteger esos derechos y no para conculcarlos y que la gente se sienta atacada y perseguida. Bueno, pero si te fijas, y estaba pensando el ejemplo que pones de Argentina, vos viste que en el mundo nos están usando como el mal ejemplo, cada tanto aparece un político diciendo, no, vamos a hacer Argentina, o esto es lo que pasa en Argentina. Sin embargo, las barbaridades que se han hecho en Argentina en términos económicos y en términos jurídicos van, si lo ves, permeando en otros países. Sin ir más lejos, el magnífico ejemplo de desarrollo chileno que tenía que ver con tener los mejores estándares, qué sé yo, económicos, digamos, que de los cuales hemos hablado muchas veces, no viene al caso en esta entrevista, ha sido progresivamente corrido hacia un espacio de mayor intervención estatal. Si lo pensás, llevamos los últimos años viendo cómo Chile está copiando algunas cuestiones como, por ejemplo, atacar los programas jubilatorios, yendo a un modelo argentino que es un modelo de intervención nefasto, absolutamente fracasado. Digo, esto que vos decís tan importante, parece que se estuviera corriendo hacia un modelo de mayor intervención, de mayor ingeniería social, y parece que no se entienden los peligros. Argentina es un enorme ejemplo para el mundo del peligro de la ingeniería social. Claro, me parece que lo que vos tocás, Karina, es un tema fundamentalísimo. Esto es, si bien es cierto, la Argentina es un extremo, por supuesto Cuba es un extremo, Nicaragua es un extremo, Venezuela es un extremo, Corea del Norte es un extremo, pero es cierto que ha habido ese corrimiento y yo creo, Karina, no sé si vos coincidís, que nos tenemos que hacer una autocrítica los liberales y pulir mejor nuestro mensaje, difundir mejor y explicar mejor estas ideas, porque en muchos casos, por supuesto no en tu caso, Karina, no en el caso de otros periodistas muy distinguidos, pero ha habido y hay hombres de negocios, sindicalistas, sacerdotes, en fin, quiero volver sobre esto enseguida, que lamentablemente diciendo que se es partidario de la libertad no es suficiente. Como he dicho muchas veces, no es una exageración decir
que antes de acostarnos a la noche, tenemos que preguntarnos y repreguntarnos qué hicimos hoy para que nos respeten. Si la respuesta es nada, no tenemos derecho al pataleo. Todos tenemos que contribuir y poner nuestro granito de arena. Creo que no solo poner el grito de arena, sino hacernos la autocrítica para mejorar el mensaje. No solo los países que mencionaron en América Latina y Corea del Norte, sino lamentablemente en Estados Unidos se ha bajado mucho la vara. En mi libro Estados Unidos contra Estados Unidos trato de puntualizar esto, que ha ido a contracorriente de los valores extraordinarios de los padres fundadores que Alberti tomó como base para nuestra Constitución del 53. En Europa hay algunas manifestaciones desagradables de xenofobia. Y quiero volver a la cuestión de los sacerdotes para decir el error y el horror de lo que está ocurriendo en el Vaticano con este Papa. Y en ese sentido, quiero recomendar a la audiencia, muy especialmente, un libro de mi querido amigo Lori Sanata, que se llama El populismo jesuita, subtítulo Perón, Chávez, Fidel y Bergoglio. Y hace un análisis muy detenido, muy meticuloso de lo que está ocurriendo con este Papa, que es completamente a contracorriente de la mejor tradición de la Iglesia. Ahora, por otra parte, esto es un desafío para nosotros. Es un desafío a los efectos de buscar nuevos argumentos, encontrar nuevos paradigmas, fortalecer los puntos que pensamos que son débiles para abrir más el debate y preocuparnos y ocuparnos más en las tareas educativas, que no solamente son en la cátedra universitaria, sino es en el libro, es en el artículo, es en el ensayo, es en el seminario, en las charlas, en fin, que sé que muchos, en tu caso, por ejemplo, Karina, que te ocupás muy detenidamente y con gran éxito y solvencia de estos puntos, ¿no? Pero voy a tomar esto que decís respecto de la influencia de cierta corriente de la Iglesia. No se necesita más que leer las encíclicas de este Papa para entender el colectivismo, no solo el colectivismo, te diría el colectivismo y el pobrismo explícito que él predica. Pero te quería preguntar por aquellas semillas que vos pudieras detectar anteriores a esta gestión, las semillas que pudieras detectar que de alguna manera se hicieron dogma político en América Latina. La de el resentimiento, la envidia, porque vos decís, bueno, ¿qué pasa con tantos lugares en los cuales han tenido un desarrollo económico genuino, han llegado a reducir los niveles de pobreza, han tenido una capacidad de ahorro, y sin embargo, no, siempre como en lugar de primar el deseo de desarrollo individual, prima mirar al otro, ver qué tiene el otro, ver si puedo acceder o no a lo que tiene el otro. ¿Ves semillas de ese populismo jesuita de alguna manera, pero anteriores, te digo, para conformar lo que ahora tenemos en esta realidad política tan difundida? Bueno, otra vez, Karina, es muy central lo que decís. Y de nuevo, mi querido Lori Sanata, en el libro que acabo de mencionar, él se refiere a un sacerdote que yo no lo recordaba o lo tenía muy desdibujado, que es Hernán Benítez, el asesor de Eva Perón, el que la acompañó en su recorrido en Europa en el año 47 y le consiguió la entrevista con Pío XII. Lo más importante de Hernán Benítez, un admirador de Marx, tenía sobre su escritorio la estatua del Che Guevara, como dice Lori Sanata. Lo más importante, y lo que ha tomado Bergoglio, es que sostenía el padre Benítez, que Marx no hacía más que plagiar al Evangelio.
Cuando a Bergoglio le pregunta el director de la República, y creo que esto lo hemos comentado antes, República con doble P en Roma, dígame, su santidad, ¿qué diría usted cuando le dicen que usted es comunista? Respuesta, comillas, son los comunistas los que piensan como los cristianos, comillas. Ahora, el mentor de Bergoglio era Monseñor Enrique Angelelli, que celebraba misa bajo la insignia de los montoneros. Entonces, hay un sacerdote, Carina, que murió hace relativamente poco, que yo admiro mucho y que he leído buena parte de sus libros, un sacerdote polaco, Miguel Poradowski, que enseñó en la Universidad Católica de Chile durante mucho tiempo y en la Católica de Valparaíso. Uno de sus libros más conocidos es El marxismo en la Iglesia, donde sostiene que la gente está mirando para otro lado, muchos fanáticos católicos que están arruinando la Iglesia y no se dan cuenta que están siendo carcomidas por dentro en un análisis equivocado de los evangelios, del mensaje evangélico. Yo tenía un amigo, muy amigo, a pesar de la diferencia de edad, Eudosio Rabines, que era premio Mao y premio Lenin. Él estuvo detenido en Perú, bueno, viajaba por el mundo con pasaporte boliviano, bueno, fue detenido en Perú, metido en un pozo donde se agarró una serie de enfermedades, y en un momento dado llega una comisión que dice que es de salud para curarlo a Rabines, y era emisarios de Moscú, que lo rescataron y lo llevaron al Kremlin, le dieron una serie de premios, y en fin, y él cuenta que su misión principal era infiltrar la Iglesia en España y en Chile. Ahora, en un momento dado, no me quiero detener mucho en esto, Karina, pero hay un cuento que dice Rabines en el libro bestseller, que tiene 20 ediciones, creo, La gran estafa, donde él primero pensaba que el problema del comunismo era una mala administración, hasta que se dio cuenta que no era un problema de Stalin o de Pepe o de Juan, sino un problema inherente al sistema. Abandonó eso y escribía en muchos diarios de América Latina, en la prensa de Gainza Paz escribía muchísimo, en fin. Yo lo presenté en tribunas en México, en El Salvador, en Guatemala, en Buenos Aires, y siempre empezaba lloringueando y pidiendo perdón por lo que él había hecho cuando estaba en el Kremlin. Ahora, él cuenta en La gran estafa que una noche, estando con un colega italiano, también que trabajaba en el Kremlin, en un hotelucho en Madrid, decían, no podemos seguir con esto. Una de las cosas que más los había impresionado era las purgas de Stalin, que habían matado a muchos de sus propios colegas. Y además decía la miseria espantosa con que viven en la Unión Soviética, etc. Y este chico era joven, este italiano, también suscribía eso, en fin, y a medianoche se separaron los dos. Va a su cuarto Rabines y siente un disparo. Va al cuarto de su amigo y se había suicidado. No pudo absorber lo que estaba pasando. Y el cuento que hace La gran estafa Rabines, te digo que emociona a cualquier persona, por más dura de sentimiento que sea. Rabines se arrodilló, lloraba amargamente y decía, no lloro solamente por mi amigo, lloro por mí mismo, porque me arruinaron la vida, me quemaron toda la juventud, esta banda de sátrapas. Bueno, le costó mucho retomar esto. Mi querido amigo en México, Luis Pasos, lo cuidó mucho a Rabines en sus últimos años, lo terminaron asesinando en México porque había tenido muchas amenazas de los soviéticos que no le perdonaban esta conversión. Entonces, el tema, Karina, para los que tenemos experiencia en el tema, en la cuestión educativa y en la cátedra, uno se da cuenta que no es un tema de mala voluntad. Al contrario, diría, los chicos y los chicos en general tienen una enorme buena voluntad, hospitalidad, receptividad, pero si no tienen oportunidad de escuchar otra campana,
como yo les decía, creo que te comentaba vos antes esto, a raíz de estos últimos sucesos en Chile, le escribía a amigos chilenos y les decía, vamos a suponer que un gobierno puede abrir las puertas para convertir a todo el mundo en multimillonario. Igual, si se confunde educación con adoctrinamiento, los chicos van a salir gritando, incendiando con el librito de Mao en la mano, porque el problema es de las cejas para arriba, el problema es de la educación. Por eso vuelvo, Karina, a lo que vos estás haciendo en tu, mucho más que granito de arena, difusión de tus textos, de tus artículos, eso va calando hondo, sobre todo cuando no hay una cuestión de capricho, esto es así porque lo digo yo, sino argumentar, tratar de desentrañar lo que está pasando, suponiendo que el otro tiene la mejor de las intenciones, pero las intenciones son irrelevantes, lo importante son los resultados de lo que uno está haciendo. Y lo curioso en este mundo es que en nombre de los pobres se los está esquilmando y arruinando. Bueno, es que precisamente lo que estamos viendo, y vos estabas diciendo, estabas contando una historia muy dura. Luego de la implosión de la Unión Soviética se generaron, digamos, se generó muchísima difusión sobre lo que había pasado, lo que había estado oculto, lo que Occidente decidió ocultar, sobre todo la academia, el periodismo, la cultura, pero de alguna manera se difundió. Lo que pasó luego es que, al contrario, estamos viendo como que eso se retrotrae y vuelven estas ideas, como si alguna vez hubieran tenido éxito en algún lugar, como si no hubieran sido un fracaso sistemático en cada uno de los lugares donde se implementó. Entonces, pareciera que la idea de la revolución comunista se cambió a una especie de revolución igualitarista, porque claro, ya no se puede, no hay manera histórica de apelar a algo que sabemos que es un fracaso, una revolución igualitarista en la cual sea el Estado, y esto es muy interesante porque ¿cuál es la idea que la gente tiene del Estado? Esto que vos decías, cómo se adoctrina a los niños y a los jóvenes respecto del Estado, como si fuera un ente que no estuviera compuesto de burócratas, de personas que creen que saben mejor, los que tienen buena voluntad, estamos hablando, ni siquiera estoy hablando de aquellos que están para robar, que creen que saben mejor que el resto lo que es bueno para una sociedad y diseñan planes. Y ahí te vuelvo a traer a tu texto que analizaba Alberdi. La idea de la planificación, de pensar en tener una agenda de orden económico, social, educativo, cultural, ecológico, diseñada por un grupo de personas que no pueden adelantarse, o sea, sabemos que no se puede planificar el futuro, pero con eso convencen a la gente y están obteniendo éxitos de orden electoral, prometiendo una planificación, armando un mundo como si pudieran ellos con una varita mágica de escribir leyes, determinar qué es lo bueno, qué es lo malo y cómo tiene que estar todo el mundo feliz en base a sus diseños. Esto, ¿cómo se retrotrae? ¿Cómo nos pudo haber pasado? Bueno, eso que vos señalás, Karina, es la columna vertebral del libro último de Hayek, La fatal arrogancia. Sí, sí, claro. Precisamente, es una fatal arrogancia. Y hay otro que acaba de cumplir 90 años, Thomas Sowell, Senior Research Fellow en Hoover, profesor en Stanford durante mucho tiempo, publicó muchísimos libros. Y él dice, es curioso que hay gente que dice, claro, lo que pasa es que no podemos planificar porque todavía no contamos con computadoras que tengan memoria suficiente como para adelantarse a lo que la gente quiere. Y como explica Thomas Sowell, no se trata de tener computadoras con gran memoria, porque ex ante, o sea, antes que la gente demuestre su preferencia, no hay posibilidad de planificarla porque no sabemos cuál va a ser su prioridad y su preferencia. En eso consiste precisamente la libertad, el poder expresar distintos caminos, distintos proyectos de vida
sin que otros se interfieran. Yo creo que eso que decía Hayek de la arrogancia, la prepotencia, uno de mis cuentistas favoritos es Giovanni Sartori, Giovanni Papini. Giovanni Papini, él señalaba en un trabajo extraordinario que nuestro problema, todo nuestro problema es la soberbia. Esto es pensar que podemos hacer más de nuestras capacidades humanas. Entonces, el punto es limitarse. En realidad, toda la tradición liberal, desde la Constitución o la Carta Magna de 1215 en adelante, siempre ha sido ponerle un límite a las bridas en las bridas del Leviatán. Esto es limitar su poder. Eso ha sido la lucha de la libertad, limitar el poder para proteger derechos. Y si uno analiza las reparticiones gubernamentales, no solo en la Argentina, en la mayor parte de los países, la mayor parte de esas reparticiones, ministerios y secretarías, habría que eliminarlos. Ya los nombres son ridículos. Sí, es cierto. El desarrollo social, bienestar social, un ministerio de bienestar social, o como dijo ese tipo que habla con los pajaritos ahí en Venezuela, la felicidad, el ministerio de la felicidad, es una cosa. Bueno, en Buenos Aires tenemos una secretaría que se llama Secretaría de, no sé, como bienestar o algo así, a lo largo de la vida. Vos imaginate, la fatal arrogancia es un poroto, ¿no? Era inimaginable. Ahora, hay algo muy interesante en lo que dijiste, porque otra de las cuestiones que tiene que ver con la limitación del poder y que marcabas en esa nota, tenía que ver con la división de ese poder, ¿no? ¿Qué pasa? Que en nuestro continente cada vez se tiende más a que los poderes ejecutivos se vayan metiendo sus tentáculos en la justicia, que es una constante que podemos ver, obviamente, en los extremos, como vos decías, en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, pero que no es ajena al resto de los gobiernos democráticos, que parece que la democracia fuera como el último fin en lugar de una forma de elegir un gobierno, pero si la democracia la tenés, pero no tenés división de poderes, no se respeta la justicia, o la justicia es corrompida por el superpoder de algunos gobiernos, un caso muy, muy grave, por ejemplo, como el que pasó en Brasil. Entonces, ¿qué tipo de democracia es? ¿Qué tipo de sueño de libertad es ese que estamos planteando? Y vos lo decías específicamente, decías, bueno, está bien, la mayoría de los discursos políticos son atropellos al resto de los poderes, ¿no? Claro, también ese es un punto muy, muy clave. Creo que en otra entrevista, Karina, lo hemos rozado, por lo menos al tema, porque es recurrente y es clave, y es esto que vos estás diciendo del asunto de la democracia. Ya que lo mencioné en un lapsus a Giovanni Sartori, ahora lo menciono en su debido contexto, y es que, entre otros, Giovanni Sartori explica que el aspecto medular central de la democracia es el respeto por los derechos de la gente. Y la parte mecánica, secundaria, accesoria, formal, es el recuento de votos. Pero resulta que en gran medida, no solo en la Argentina, sino en otras partes, lamentablemente, se ha no solo tergiversado lo principal poniéndolo secundario y lo secundario principal, sino que resulta que el aspecto medular del respeto se dejó de lado y solo vale el recuento de votos. Con ese criterio completamente contrario a la tradición democrática, diríamos que Salvador Allende o que Maduro o que Hitler son democráticos porque ganaron con primeras mayorías o mayorías absolutas. Entonces, una de las tareas que me parece que tenemos pendiente, Karina, y deberíamos de escribir más sobre esto, es qué otros límites sugerimos al poder y no estar esperando con los brazos cruzados a las próximas elecciones. Ahí Hayek, en sus propuestas Derecho, Legislación y Libertad, se han agregado algunas cosas a lo que decía Hayek, y una es esto que ocurre en los estados de Texas, en los estados de Dakota del Norte, Nevada y otros, y es que los legisladores no puedan reelegirse,
primero, y segundo, que sean tiempo parcial. ¿Por qué tiempo parcial? Primero, para que entiendan qué diablos es eso del sector privado. Y segundo, para que no se dediquen a la política como un negocio. Entonces, bueno, alguien puede decir, bueno, eso no me parece. Bueno, si no le parece eso, ¿qué le parece? ¿Qué cosa se puede poner? Ese debate tenemos que abrirlo en el Poder Judicial, en el Ejecutivo y en el Legislativo, los distintos nuevos límites, porque estamos convirtiendo al globo terráqueo o el llamado mundo libre en un sistema cleptocrático del gobierno de ladrones, de sueños de vida, de propiedades y libertades, y no de democracia. Entonces, se llenan de boca, la boca diciendo la importancia de la democracia, pero en realidad no saben de qué están hablando. Tenemos que Bueno, tratar vos de fijate precisar. que el enorme avance de aquello que llamamos nosotros democracias liberales acaba de aprobarse en el marco del Parlamento Europeo sanciones a la libertad de expresión. Y esto es un camino que vienen recorriendo todos, con la excusa de discurso de odio, y quién determina qué es el discurso de odio, el burócrata, con la excusa de un falso cientificismo, porque digamos, la ciencia es solamente aquella que dice aquello que el burócrata le conviene, entonces pasamos de tener una ciencia crítica en permanente revisión y aquello que nos hizo progresar científicamente, médicamente, a tener un grupo de cosas científicas sobre las que no se puede hablar, y eso también lo determina un parlamento. Y estamos hablando del Parlamento Europeo, Alberto. Sí. Digo, un gigantesco avance sobre la libertad de expresión, incluso en el arte. Nos la pasamos diciendo, vemos, no sé, una película de Monty Python o vemos a algún cómico y decimos, esto ya no se, Lelutier, ya no se podría decir. ¿Vos ves este retroceso? A mí me parece como, digamos, casi te diría medular respecto a esto que decías. Sí, podemos seguir votando y se pueden seguir contando votos, pero si ya no podemos hablar. Sí, el alimento, el fortalecimiento a lo que se ha dado en llamar el cuarto poder es sustancial. Jefferson decía, entre la alternativa de no tener gobierno y tener libertad de prensa, y tener gobierno y no tener libertad de prensa, prefiero lo primero. Esto es, estaba mostrando Jefferson que hace a la esencia de la república, del sistema democrático, lo que vos decís, Karina, la libertad de expresión. ¿Para qué? Para decir todo lo que le dé la gana a la gente, lo cual no quiere decir que no asuman la responsabilidad por lo que están haciendo y diciendo si eventualmente la justicia considera que hay una lesión de derechos, pero eso es ex post facto, nunca una censura de ninguna naturaleza. Ahora, Karina, como vos habrás visto, hay también una confusión en esto del significado de la libertad de expresión, mezclado con un ataque solapado y no tan solapado al derecho de propiedad. Esto es, si vos tenés un diario, un periódico, y estamos en un sistema de libertad de expresión, esto no quiere decir para nada que vos tengas la obligación de publicar las cosas o las columnas o las noticias que te pasan. Vos podés decir, en mi diario van a publicar solamente los que tienen ojos celestes. No creo que tengas éxito con eso, pero digamos, tenés el derecho. En realidad, los espacios, ya sabemos, son limitados, así que no se puede publicar todo. Pero si alguien decide no publicar algunas cosas, tiene todo el derecho de hacerlo en su propiedad. Ahora, viene, Karina, esta cuestión, y que se ha planteado últimamente en la Argentina a raíz de un sonado caso reciente. Cuando en un periódico se coarta la libertad de un periodista, hay que mirar eso muy detenidamente. ¿Está ejerciendo su derecho de propiedad? Si está ejerciendo su derecho de propiedad, tiene todo el derecho de hacerlo. Rajar a ese periodista, no tenerlo, en fin. Pero si tiene la fachada de privado, pero está alimentado
en un 90%, digamos, por la pauta oficial, es en realidad el aparato estatal que está haciendo una censura encubierta. Y me parece que esto hay que delimitarlo claramente cuando se habla de libertad de expresión. Yo creo que, para ir al caso argentino, una de las medidas más urgentes para la libertad de expresión es liquidar y eliminar Telam. En una reunión, Karina, en una reunión Telam, que... para los que nos escuchan y no son argentinos, es la agencia oficial de noticias, lo cual ya es una aberración, que haya Claro. noticias oficiales, pero bueno. Exacto. Fíjate, Karina, tomo un minuto más para decir que hace relativamente poco, en un almuerzo con amigos, había no vale la pena mencionar el nombre, un editor de un diario muy conocido que se quejaba amargamente de la distribución de la pauta oficial. Y yo le decía, mirá, fulano de tal, el tema no es la distribución de la pauta oficial, el tema es la eliminación de la agencia oficial de noticias, porque si el gobierno tiene algo que decir, que lo diga en conferencia de prensa o tercerice, pero no que tenga la idea fascista y totalitaria de tener una agencia de noticias. Después se sorprenden algunos editores conocidos, a mí me llama la atención que se sorprenden, ¿cómo puede ser que Telam haga esa barbaridad? Pero si está en su naturaleza, hay que eliminar la agencia oficial de noticias. Bueno, pero que tiene que ver, hay que eliminar la pauta oficial también. La pauta oficial es algo que hay en Argentina, pero hay en casi todo el mundo, que es el dinero que los gobiernos distribuyen a los medios privados. O sea, hay medios estatales, ya no debe, ocurre esto como que estabas diciendo, o sea, es los gobiernos, estamos haciendo su difusión a través de medios de comunicación que no lo son tales porque no hay libertad ni de investigar, ni de nada, sino que son replicantes del discurso oficial. Pero más allá de eso, sobre los medios públicos hay dinero que el Estado pone como pauta oficial para hacer publicidad. Y eso también condiciona, obviamente, a ese medio. Lo condiciona en muchísimos sentidos. Ahora, digamos, todo esto implica una enorme intervención del Estado en muchos aspectos del privado, en muchísimos aspectos. Entonces, hablamos de la educación, hablamos de los medios, hablamos del adoctrinamiento en las escuelas. Vos mencionabas en tu nota que la redistribución, que es otra palabra tan en boga, era totalmente contraria precisamente a un sistema que pudiera prosperar. Claro, yo no me acuerdo si en esa nota, pero en todo caso digo que es realmente paradójico, contradictorio, también alarmante, que uno va al supermercado y cuando compra más del bien A y menos del bien B y un poco más del C y todo lo demás, está distribuyendo ingresos, está premiando a unos, castigando a otros. Pero resulta que salimos del supermercado y el gobierno dice, vamos a redistribuir, o sea, vamos a hacer lo contrario de lo que ustedes acaban de hacer. Y como los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, el derroche de capital, el mal asignar esos recursos escasos, perjudican, como decíamos antes, especialmente a los más vulnerables, a los marginales, a los que más necesitan. Pero en ese sentido, Karina, y en casi todos los sentidos de lo que hemos estado conversando acá, yo creo que debemos subrayar que no solo hay trabajos muy sustanciosos en instituciones, en fundaciones en la Argentina que reúnen a gente maravillosa, creo yo, con tesis doctorales notables, con ensayos, con publicaciones y todo lo demás, sino que ahora se perfila, después de tanto trabajo académico, en el nivel político, a la extraordinaria, a mi juicio, figura de Javier Milei. Ya que hemos hablado antes de Alberdi, mi querido amigo Armando Rivas decía que Alberdi era un milagro argentino. Yo agrego que un segundo milagro es Javier Milei, porque lo sustancioso de su mensaje no ha sido puesto en la escena política, yo te diría, en los últimos 80 años. Si bien es cierto, ha habido algunos intentos muy meritorios, como Álvaro Alzogaray, por ejemplo, no quiero ser injusto con él porque
las contribuciones posteriores son muy grandes, pero la profundidad del mensaje consustanciado con estos extraordinarios aportes de la escuela austríaca, yo creo que son notables y es una gran esperanza para el futuro, independientemente del resultado de esto que a mí me resulta una especie de embrollo, a veces de afinidades políticas y arreglos para las próximas elecciones. Independientemente de las elecciones, el testimonio de Javier Milei va a quedar en los anales de la historia como algo realmente importante. Bueno, porque ha llegado con un discurso, y vos mirá qué notable, porque durante muchísimo tiempo la prédica liberal desde la economía, desde la filosofía, desde la ética, ha sido como señalada como una cuestión, te diría, elitista de pocos, cuando estamos hablando de que es el motor del crecimiento de la humanidad. Entonces, es notable que una de las cosas que ha hecho Javier Milei es poner en un lenguaje absolutamente simple, inmediato, las ideas de la libertad. La sacó un poco de ese domo, que no lo critico, porque cumplió durante mucho tiempo una función formativa para llevarla a ese consumo masivo. En ese sentido, insisto, como decías vos, hay mucha gente que hizo un abono para que surgiera un Javier Milei, pero bueno, pero surgió Javier ahora. ¿Qué ocurre con esto que estábamos diciendo? El surgimiento de emergentes que prediquen las ideas de la libertad y la estructura política e institucional donde puedan meterse. Y ahí sí te estoy metiendo en un brete. Yo sé que no te gusta mucho opinar de coyuntura, pero no sé si ves que son cosas como separadas, como en paralelo, mucha dirigencia política, mucha política institucional se está alejando de la gente. Eso también habla del fenómeno Milei. Se aleja de la demanda de la gente, es como si estuvieran separados. Y mucho peor, y ahí lo relaciono también con tu nota, van hacia buscar estructuras más restrictivas de las libertades individuales. Por ejemplo, toda esta obsesión con cambiar las constituciones y hacer constituciones de orden, no sé, asambleísta, de democracia inmediata, tratando de prometer cumplir todos los deseos, de generar con solo la escritura del artículo de una constitución, darle a todos tierras, a todos trabajos, garantizar la felicidad de las personas, su desarrollo más allá de cualquier esfuerzo. Digo, porque no existirían fenómenos emergentes de la calidad de Javier si esa institucionalidad no se hubiera degradado tanto, como si fuera un significante vacío. Claro, yo creo que hay dos capítulos ahí. Bueno, el primer capítulo, Javier Milei, te cuento, que seguramente estás informada, que fue extraordinaria nuestra intervención en el Teatro Broadway en Buenos Aires. Lo sé, la seguí por YouTube. Y antes de eso, bastante antes de eso, tuvimos una tenida académica con Javier Milei en la Universidad de Belgrano, y mi hijo Berti, que vos conocés, me comentaba en los entreactos de la cantidad enorme, la marea de gente joven ahí, los temas que discutían sobre la teoría de la explotación, sobre la utilidad marginal, sobre Karl Menger, una cosa increíble. Esto es, atrás de esas preguntas había mucha biblioteca. Ahora, respecto de la parte institucional, que es tan importante, que está íntimamente vinculado al concepto de la democracia, es inseparable, diría yo, es que creo, Karina, que se ha degradado mucho la noción del derecho. Esto es, lo confunden con pseudo derechos. Esto es el otorgamiento de estos pseudo derechos que implican permitir un manotazo al fruto del trabajo ajeno. Entonces, yo lo he ilustrado así muchas veces, ¿no? Si yo gano 1000 en el mercado,
hay la contrapartida es la obligación de todos de respetarme esos 1000. Pero si yo digo que tengo que obtener 3000 cuando gano 1000 y el gobierno me otorga esa facultad, quiere decir que se permite el saqueo al fruto del trabajo ajeno. Y esto viene de las facultades de derecho, donde también he insistido mucho últimamente, salvo honrosas excepciones, en lugar de egresar abogados de la Facultad de Derecho, que significa defensores de derecho, están egresando estudiantes de leyes que pueden memorizar el número de la ley, el párrafo, el inciso, pero no tienen la menor idea cuál es la conexión con, como se dice técnicamente, con mojones y puntos de referencia extramuros de la ley positiva. El positivismo jurídico ha hecho estragos en la Facultad de Derecho. Esto era una preocupación de los grandes maestros argentinos, por ejemplo, Marco Aurelio Risolía, que recomiendo entusiastamente a los estudiantes de Derecho que vean esa tesis doctoral del año 46 de Marco Aurelio Risolía llamada Soberanía y crisis del contrato. Es extraordinario esto. Y te cuento esto también una anécdota. Yo fui el primer no abogado que ganó un concurso como profesor titular en la en la Facultad de Derecho. Y uno de los profesores me dijo, quiero decirle que yo objeté que usted haya ganado ese concurso. Bueno, le agradezco la confianza. ¿Por qué objetó? Porque usted no es abogado. Entonces le hice este ejercicio. Pero dígame, supóngase que en la Facultad de Química, por algún motivo, haya que enseñar derecho constitucional. ¿Eso lo tiene que hacer un químico o lo tiene que hacer un abogado? Un químico, me contestó. Había y hay todavía vestigios de esos nichos. El abogado dice, a mí no me incumbe los procesos de mercado, eso es una cuestión del economista. Y el economista dice, a mí no me incumbe ni es de mi competencia hablar de marcos institucionales. Por suerte, Karina, ahora en la UBA y en otros lugares se ha tomado esta tradición que se llama Law and Economics, Derecho y Economía, que viene de largo en el mundo anglosajón, para unir esas dos especialidades que son inescindibles. Entonces, justamente cuando se ponen ejemplos en la administración de empresas, no sé, una dificultad en un banco, no llaman solo expertos en finanzas, sino llama a un periodista, un historiador, un filósofo, que es el que da generalmente en la tecla, porque tienen miradas más amplias y universales. Entonces, yo creo que la conexión entre las distintas ramas del conocimiento es algo que resulta sumamente fértil y ha sido muy destructivo esto de tener nichos separados que por suerte está cambiando. Hay Milton Friedman, decía Karina, ya que hemos hablado de Milley, hemos hablado de distintas instituciones y estamos hablando ahora de Law and Economics, decía, cuando uno quiere predecir el futuro, no hay que limitarse con mirar la superficie del océano, hay que tener el coraje de zambullirse y mirar con atención cómo son las corrientes subterráneas. Y las corrientes subterráneas en la Argentina y afortunadamente en otras partes son para ser optimistas. Por supuesto que no son ni remotamente suficientes, porque si no, no estaríamos como estamos. Tenemos que reforzar y redoblar esto. No, no, por supuesto. Es cierto. Y de lo que vos hablabas también me hacía acordar, y quiero cerrar con esto, que también es una corriente que está avanzando mucho en el mundo, del proteccionismo, de esa cosa corporativista que se ve en las profesiones, que se ve en los estudios, que se ve en ciertas corrientes de empresarios, de grupos, de agrupaciones de distintos empleos. La lacra del proteccionismo, el desastre que ha hecho el proteccionismo en el mundo, y que es otra corriente que está avanzando mucho en el continente. Parece que Argentina no sirvió de ejemplo para el resto. Te quería pedir una reflexión final, pensando, insisto, no solo en Argentina, sino esta proyección en el continente, este peligro de que Chile caiga en las garras del proteccionismo también, y de que el resto de la región
¿Cuál es tu reflexión? También la hacías en esa grandiosa nota. Bueno, los reportajes con vos son especialmente jugosos, Karina, porque tenés como la punta de la lengua la agenda y los puntos más sensibles que hay que tocar. Yo creo, para terminar, lo podemos elaborar más otra vez, pero también es importante de nosotros los liberales explicar que el proteccionismo desprotege, que desprotege a la comunidad para darle apoyo a estos varones feudales mal llamados empresarios. Recién esta mañana en mi caminata diaria, lo estaba escuchando a Jorge Fernández Díaz diciendo que en un célebre y muy conocida reunión anual de empresarios, su lema es ceder para crecer. Estamos fritos con esos empresarios. Exactamente, sí, sí, pero no es un tema solo del empresariado, ¿eh? Es un tema del miedo, quizás estos estados tan enormes han generado a la sociedad un miedo al riesgo, y sin riesgo no hay desarrollo posible. Bueno, Alberto, yo te agradezco muchísimo esta entrevista. Sí, siempre se nos quedan temas para hablar, por eso elijo a veces un escrito tuyo para sacarle el jugo y decir, bueno, a ver, cómo se relaciona con la vida cotidiana. Y me parece que has aportado muchísimo material. Desde el CEL te agradecemos muchísimo habernos acompañado, estas reflexiones. Y bueno, quedamos para la próxima. Hasta luego, Alberto. Bueno, muchas gracias y siempre es un placer hablar con vos, Karina, y celebro la existencia del CEL y espero que tenga muchos frutos que se merecen esos esfuerzos. Muchas gracias, hasta luego.